Seguramente habrás escuchado los nombres de estos dioses: Júpiter, Marte, Venus. Detrás de estas divinidades tan icónicas se esconde una historia fascinante y compleja, hecha de transformaciones, fusiones y adaptaciones que reflejan la extraordinaria capacidad romana de absorber y reinventar las culturas con las que entró en contacto. Hoy descubriremos juntos cómo nacieron los dioses romanos, quiénes eran realmente y cómo evolucionaron a lo largo de los siglos, transformando la religión desde simples creencias campesinas hasta un sistema complejo que gobernó el mayor imperio de la antigüedad. La historia de los dioses romanos comienza mucho antes de Júpiter y Marte, en las humildes cabañas de los primeros habitantes de Lacio. En el siglo VIII a.C., los romanos primitivos no adoraban divinidades con rostro humano, sino que creían en los númina, término que significa literalmente señales divinas, espíritus invisibles que animaban cada elemento del mundo natural. Un árbol tenía su espíritu, al igual que un río, una montaña o incluso el umbral de la casa. Esta visión animista del mundo daba lugar a una religión profundamente práctica. Cada gesto cotidiano podía molestar o complacer a estos espíritus: cruzar una puerta, sembrar un campo, encender el fuego doméstico. No existían grandes templos ni estatuas elaboradas, sino pequeños altares domésticos y rituales familiares transmitidos de generación en generación. De estas creencias primitivas nacieron las primeras verdaderas divinidades romanas, todas profundamente arraigadas en las necesidades cotidianas de la vida. No eran dioses abstractos o lejanos, sino compañeros invisibles que compartían cada aspecto de la existencia humana. Tomemos a Jano, una de las figuras más fascinantes del panteón romano. Imagina un dios con dos rostros que miran en direcciones opuestas, una imagen que hoy podría parecernos extraña, pero que para los romanos tenía un significado profundísimo. Jano era el señor de todos los pasajes, desde los umbrales de las casas hasta los momentos cruciales de la vida, como los nacimientos, los matrimonios y la muerte. Sus dos rostros simbolizaban una sabiduría única, la capacidad de ver simultáneamente lo que había sido y lo que estaba por venir, el interior y el exterior, el inicio y el final. No por casualidad, el primer mes del año aún hoy lleva su nombre: enero, el mes que mira hacia atrás al año pasado y hacia adelante al nuevo. Vesta tenía un papel aún más central en la vida romana. Era la diosa del hogar doméstico, pero llamarla simplemente diosa del fuego sería reductivo. Vesta era la guardiana de la continuidad, primero de la familia y luego de toda la comunidad. Su templo, en el centro de Roma, custodiaba un fuego sagrado que nunca debía apagarse, vigilado día y noche por las vírgenes vestales. Este fuego no era un simple símbolo, se consideraba la vida misma de Roma. Si se extinguía, los romanos creían que su civilización corría un peligro mortal. Luego estaban los lares y los penates, divinidades menores pero no menos importantes. Los lares protegían las tierras familiares. Cada parcela tenía su guardián invisible que aseguraba la fertilidad y la prosperidad. Los penates, cuyo nombre deriva de penus, despensa, velaban por las reservas de alimentos, garantizando que la familia nunca pasara hambre. Eran los dioses de la supervivencia cotidiana, los que se aseguraban de que siempre hubiera pan sobre la mesa. Esta mentalidad revela algo fundamental sobre el carácter romano. Era un pueblo que no dejaba nada al azar. Cada función vital tenía su divinidad específica, cada aspecto de la vida cotidiana su protector divino. No era superstición, sino una forma de control, la certeza de que cada detalle de la existencia estaba bajo la protección de alguna fuerza superior. El término panteón deriva de las palabras griegas pan, todo, y theos, Dios, e indica el conjunto de todas las divinidades adoradas por una cultura.
En el caso romano, este sistema organizado de dioses comenzó a formarse cuando Roma cayó bajo la influencia etrusca en el siglo VII a.C. Los etruscos eran un pueblo refinado que ya había desarrollado una religión estructurada con divinidades antropomorfas, es decir, representadas con forma humana, y templos monumentales. Introdujeron en Roma prácticas religiosas más elaboradas, como la aruspicina, el arte de leer la voluntad de los dioses mediante el examen de las vísceras de los animales sacrificados, en particular el hígado. Esta práctica, que hoy puede parecernos macabra, era considerada una ciencia precisa, con reglas codificadas y especialistas altamente respetados. Pero la innovación más revolucionaria fue de carácter político-religioso. Los etruscos no se limitaron a introducir nuevas divinidades, reorganizaron por completo el concepto mismo de lo divino. Mientras los romanos primitivos adoraban cientos de espíritus especializados, los etruscos introdujeron la idea de una jerarquía divina con pocas divinidades supremas en la cúspide. Este cambio reflejaba la evolución de Roma de una simple comunidad agrícola a una potencia urbana emergente. Los reyes etruscos transformaron el paisaje religioso romano construyendo los primeros grandes templos. El más importante fue el dedicado a la tríada capitolina, Júpiter, Juno y Minerva, erigido en la cima de la colina del Capitolio. La elección de estas tres divinidades no fue casual. Eran los dioses que ya dominaban el panteón etrusco, conocidos como Tinia, Uni y Minerva. Al adaptarlos a la cultura romana, nació una nueva concepción de lo divino. Esta tríada representaba una innovación fundamental. En lugar de divinidades especializadas en funciones individuales, Roma tenía ahora tres dioses supremos que simbolizaban la unidad política y religiosa de la ciudad. Era un panteón pensado para una capital en expansión, no para una aldea de pastores. Júpiter se convirtió en el rey de los dioses y señor del cielo y garante de la justicia, el equivalente divino del poder real en la tierra. Juno asumió el papel de reina divina, protectora de las mujeres y del matrimonio, simbolizando la continuidad del linaje. Minerva presidía la sabiduría, las artes y la guerra estratégica, diferenciándose de Marte, que representaba la furia bélica pura. Juntos, estos tres dioses cubrían todos los aspectos esenciales de la vida del Estado: la autoridad, la familia y el conocimiento. El momento más decisivo en la formación del panteón romano se produjo entre los siglos IV y III a.C., cuando Roma entró en contacto directo con la cultura griega a través de sus conquistas en el Mediterráneo. Los romanos quedaron fascinados por la riqueza mitológica griega e iniciaron un proceso extraordinario llamado Interpretatio Romana, la identificación de sus propias divinidades con las griegas. No fue un simple cambio de nombres. Los romanos reinterpretaron cada divinidad griega filtrándola a través de su mentalidad pragmática y de sus propios valores. Marte, que originalmente era un dios agrícola que protegía los campos del invierno, se transformó, bajo la influencia de Ares, en el dios de la guerra por excelencia. A diferencia del Ares griego, a menudo visto negativamente por su brutalidad, el Marte romano era venerado precisamente por esa naturaleza implacable, considerada esencial para las conquistas romanas. Venus comenzó como una modesta divinidad de los jardines y la vegetación. El encuentro con Afrodita la transformó en la diosa del amor y la belleza, pero los romanos añadieron un elemento único: la convirtieron en la antepasada mítica del linaje troyano del que descendía el pueblo romano, a través de su hijo Eneas. Apolo conservó su nombre griego, pero los romanos enfatizaron aspectos distintos de su personalidad. Mientras que para los griegos era principalmente el dios de la música y la poesía, para los romanos se convirtió sobre todo en el dios de la medicina y la profecía, con importantes santuarios oraculares como el de Cumas, donde la sibila pronunciaba respuestas que guiaban las decisiones políticas más importantes. El panteón romano maduro
incluía 12 divinidades principales, llamadas dii consentes, los dioses que deciden juntos. Constituían el consejo divino que presidía el destino de Roma y de su imperio. Júpiter Óptimo Máximo reinaba supremo desde su trono celestial. Óptimo Máximo significa el mejor y el más grande, títulos que reflejaban su posición como garante supremo de los juramentos y protector del Estado romano. Cada general victorioso debía subir al Capitolio para agradecerle, y su águila se convirtió en el símbolo de las legiones romanas. Juno Regina protegía a todas las mujeres romanas, desde sus primeros pasos hasta la muerte. Presidía los matrimonios, los partos y la vida doméstica. Su culto se difundió por todo el imperio mediante una práctica única llamada evocatio. Cuando los romanos asediaban una ciudad enemiga, invitaban solemnemente a las divinidades locales a trasladarse a Roma, prometiéndoles templos más bellos y cultos más ricos. Minerva unía sabiduría y guerra estratégica, representando la inteligencia aplicada al combate. Era patrona de los artesanos, los artistas y de todos los que trabajaban con el ingenio. Su símbolo, la lechuza, decoraba las monedas y representaba la sabiduría que guiaba las decisiones políticas romanas. Neptuno gobernaba todos los mares del imperio, volviéndose especialmente importante cuando Roma se transformó en una potencia naval. Sus tormentas podían destruir flotas enemigas enteras, mientras que su benevolencia garantizaba comercios prósperos y conquistas ultramarinas. Diana protegía la casa y la virginidad, pero también los partos, una paradoja aparente que reflejaba su papel como guardiana de los momentos de transición en la vida femenina. Era también diosa de la luna, cuyos ciclos regulaban los tiempos de la agricultura y la navegación. Apolo, conservando su nombre griego, se convirtió para los romanos sobre todo en el dios de la medicina y la profecía. Sus oráculos, como el de la Sibila en Cumas, guiaban las decisiones políticas más importantes. Durante las epidemias, a él se acudía en busca de curación y protección. Marte mantenía su carácter de furia bélica, pero en clave positiva. Encarnaba la fuerza militar que había construido el imperio. Como padre de Rómulo en el mito de los Orígenes, era considerado el progenitor divino de todos los romanos. Sus sacerdotes, los salios, danzaban armados por las calles de Roma durante sus festividades. Venus, de modesta diosa de los jardines, se había convertido en la diosa del amor y la belleza. Pero sobre todo, era la antepasada mítica de Roma a través de su hijo Eneas. Julio César se jactaba de descender de su linaje y muchas familias patricias reclamaban orígenes divinos similares. Vulcano presidía todos los fuegos, desde los hornos de los panaderos hasta las fraguas de los herreros y los volcanes. Su culto era particularmente sentido en una ciudad que había sufrido la experiencia traumática de los incendios, y su protección era invocada para evitar que las llamas destructivas devastaran Roma. Ceres garantizaba la fertilidad de los campos y la abundancia de las cosechas, una cuestión vital para una población en constante crecimiento. Sus misterios, celebrados por matronas de alto rango, prometían también el renacimiento tras la muerte, ofreciendo esperanza de inmortalidad. Mercurio, con sus sandalias aladas, protegía a comerciantes y mensajeros, volviéndose esencial en un imperio basado en el comercio y las comunicaciones eficientes. Era también Psicopompo, guía de las almas en el más allá, conectando el mundo de los vivos con el de los muertos. Vesta mantenía su papel arcaico de guardiana del hogar, pero a escala imperial. Su fuego sagrado debía arder ininterrumpidamente para garantizar la supervivencia de Roma. Sus sacerdotisas, las vestales, se encontraban entre las mujeres más poderosas y respetadas del imperio. La llegada del imperio en el 27 a.C. revolucionó nuevamente la religión romana.
Augusto, el primer emperador, comprendió que los dioses tradicionales ya no bastaban para mantener unido un territorio que se extendía desde Inglaterra hasta el desierto del Sahara. Inició una grandiosa obra de restauración religiosa, reconstruyendo 82 templos y creando nuevos cultos. La novedad más revolucionaria fue la divinización imperial. Los emperadores fallecidos eran declarados divi, dioses, y recibían templos y sacerdotes. Esto no era solo un honor póstumo, creaba un vínculo religioso directo entre los súbditos y el poder imperial. Adorar al emperador divinizado significaba confirmar la propia lealtad política. La expansión territorial trajo además la integración de divinidades orientales que ofrecían algo que los dioses tradicionales romanos no daban, la promesa de salvación personal en el más allá. Mitra, dios persa del sol y la justicia, conquistó a los soldados con sus misterios iniciáticos celebrados en grutas subterráneas. Isis, la gran diosa egipcia, atrajo sobre todo a las mujeres con la promesa de protección y renacimiento espiritual. Cibeles, la gran madre procedente de Asia Menor, introdujo rituales extáticos y emotivos que contrastaban con la compostura tradicional romana. Estos cultos mistéricos, llamados así porque implicaban iniciaciones secretas, comenzaron a competir con la religión pública tradicional, ofreciendo una relación más personal y emocional con lo divino. El siglo IV después de Cristo marcó el inicio del fin para los antiguos dioses. El emperador Constantino legalizó el cristianismo en el 313 después de Cristo, mientras que Teodosio I lo proclamó religión oficial del imperio en el 380 después de Cristo. En menos de un siglo, un panteón milenario comenzó a derrumbarse. La transición no fue inmediata ni uniforme. Muchas divinidades romanas sobrevivieron transformadas. Algunas se convirtieron en santos cristianos, otras fueron demonizadas como espíritus malignos. Las fiestas paganas fueron a menudo transformadas en celebraciones cristianas, manteniendo fechas y rituales, pero cambiando su significado religioso. Y sin embargo, en cierto sentido, los dioses romanos nunca murieron por completo. Sus nombres designan aún hoy los planetas del sistema solar: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno. Los días de la semana en muchas lenguas derivan de sus nombres: martes de Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus. El arte renacentista redescubrió estos mitos, llenando palacios e iglesias de dioses y héroes paganos. La literatura moderna continúa bebiendo de este patrimonio mitológico, mientras que el cine y los cómics reinventan constantemente sus historias. Los descubrimientos arqueológicos siguen revelando nuevos aspectos de esta tradición religiosa. Cada excavación saca a la luz templos, estatuas votivas e inscripciones que testimonian cuán profundamente estos dioses estaban arraigados en la vida cotidiana de los romanos, desde los esclavos más humildes hasta los emperadores más poderosos. La religión romana representó uno de los ejemplos más logrados de integración cultural de la antigüedad, demostrando cómo un pueblo puede crecer y prosperar no cerrándose a las influencias externas, sino sabiéndolas asimilar y transformar según su propia identidad. Una lección que resuena aún hoy en un mundo cada vez más interconectado y multicultural.